La mañana comenzó como cualquier otra. El aroma del café recién hecho flotaba en la cocina. La luz del sol se deslizaba perezosamente por el suelo de baldosas y Laura Whittaker abrió el periódico local mientras untaba mantequilla en las tostadas para sus hijos. El titular le llamó la atención al instante. Hallado un cadáver en una zona boscosa. Las autoridades sospechan que se trata de un asesino en serie. Sus dedos se detuvieron en seco y el cuchillo de mantequilla tembló ligeramente entre sus dedos. Echó un vistazo al artículo y sintió que el corazón comenzaba a latir con fuerza. No era el crimen lo que la inquietaba, era el boceto, un retrato robot de un hombre que había sido visto abandonando el lugar de los hechos, mandíbula angulosa, ojos hundidos, una gorra de béisbol calada. Algo le resultaba inquietantemente familiar. Parpadeó con fuerza. Se parecía a Daniel, a su marido. Se le hizo un nudo en la garganta. No podía ser. Estaba arriba, cepillándose los dientes. El mismo hombre que le hacía tortitas los domingos y le daba un beso en la frente todas las noches. Pero al mirar más de cerca, el parecido se hizo imposible de ignorar. La forma de la nariz, la línea de la boca, dejó caer el cuchillo. Este cayó al suelo con un ruido sordo. ¿Y si el hombre con el que había dormido durante más de una década no era el hombre que ella creía que era? Si esta historia ya te ha acelerado el corazón, tienes que suscribirte ahora y pulsar la campana. Descubrimos las verdades más oscuras ocultas a plena vista. Historias reales que te acompañarán siempre. Únete a una comunidad que ve lo que otros no ven antes de que se produzca el siguiente giro escalofriante. No lo veas solo. Laura Whittaker siempre se había considerado afortunada. Era una chica de un pequeño pueblo de Cedar Falls, Iowa, y se había construido una vida tranquila y honesta. A los 38 años, era profesora de tercer grado en la escuela primaria local, conocida por su amabilidad, su paciencia y por recordar el cumpleaños de todos sus alumnos. Sus días eran predecibles, llenos de planes de clase, fiambreras y cuentos antes de dormir. Y así era exactamente como le gustaba. Conoció a Daniel Whittaker en una gala benéfica hace 12 años. Era tranquilo, inteligente y tenía una fuerza tranquila que la hacía sentir segura, protegida. En menos de un año se casaron. Todo el mundo decía que eran la pareja perfecta, la profesora dedicada y el contable diligente. Se mudaron a una casa modesta y acogedora en Maple Street, donde había jardineras con flores bajo las ventanas y los vecinos se intercambiaban guisos en días festivos. A Laura le encantaba ser madre. Su hijo Noah, ahora de 12 años, era curioso y lleno de energía, mientras que Grace, su hija de 7, era tímida y dulce. Tenían un Golden Retriever llamado Max y un jardín con un columpio de neumáticos. La vida era sencilla, llena de partidos de fútbol, conciertos escolares y noches de cine. Daniel, aunque más reservado, era una persona constante. Trabajaba muchas horas, pero siempre llegaba a casa a la hora de cenar. Los fines de semana preparaba el desayuno, cortaba el césped y leía cuentos antes de acostarse. Era atento, un poco distante a veces, pero Laura lo achacaba al estrés del trabajo. Aún así, en los momentos de tranquilidad, Laura a veces se preguntaba, a Daniel no le gustaba hablar de su pasado. No hay mucho que contar, decía encogiéndose de hombros. Nunca traía amigos a casa. Era muy exigente con las rutinas. Una vez se enfadó mucho cuando ella reordenó los cajones de la cocina. Ella se lo tomó a broma. Pero mirando atrás, había pequeñas grietas, noches en las que desaparecía durante horas sin dar ninguna explicación, viajes de negocios que surgían sin previo aviso, la forma en que siempre cerraba con llave la puerta de su despacho, incluso en casa. Laura nunca le presionó, confiaba en él, le quería, creía que conocía al hombre que tenía a su lado mejor que nadie. Pero aquella tranquila mañana,
Con el café y los titulares comenzó a revelarse una verdad escalofriante. ¿Y si nunca le había conocido realmente? ¿Y si el amor la había cegado ante algo monstruoso? Todo lo que Laura había querido siempre era estabilidad. Después de crecer en un hogar roto, donde su padre desapareció cuando ella tenía 9 años, anhelaba una familia propia, una vida con previsibilidad, calidez y amor. Y durante años, Daniel le dio eso, o al menos interpretó su papel a la perfección. Pero a medida que los niños crecían y sus rutinas se establecían, Laura empezó a soñar de nuevo, en algo más que reuniones del colegio y exámenes de ortografía. Quería abrir un estudio de arte para niños. Lo llamaría Whittaker's Wonders, un refugio colorido y desordenado donde los niños pudieran crear libremente. Ya había hecho los planos e incluso había encontrado un local en la calle principal. Daniel sonreía cuando ella sacaba el tema, pero siempre decía, quizá el año que viene, y cambiaba de tema. Al principio fue sutil, una creciente distancia emocional. Daniel empezó a llegar tarde a casa. Decía que era por el trabajo, la temporada de impuestos, las auditorías, las emergencias de los clientes. Laura le creía, en su mayor parte, pero la calidez entre ellos se estaba desvaneciendo. Sus conversaciones parecían mecánicas. Ya casi no la tocaba. Una noche, ella intentó sorprenderlo con su cena favorita, pastel de carne y puré de papas. No apareció, ni llamó, ni envió un mensaje. Cuando finalmente entró por la puerta, casi a medianoche, olía a hojas húmedas y tierra. Tenía la camisa embarrada y las manos arañadas. Murmuró algo sobre un pinchazo en una zona remota sin cobertura. Laura le preguntó si estaba bien. Él respondió bruscamente, ¿por qué siempre tienes que interrogarme? Ella se rió nerviosamente, restándole importancia, pero esa noche no pudo dormir. 2 días después, las noticias locales informaron de otra desaparición. Una enfermera, Ashley Carter, había desaparecido después de salir de su turno de noche. Laura se detuvo al oír el nombre. La hija de Ashley había estado en su clase el año anterior. El pueblo contuvo la respiración. La gente encendió velas en los porches. La policía advirtió a las mujeres que no caminaran solas después del anochecer. Daniel no parecía preocupado. De hecho, parecía molesto por la cobertura mediática. Estas cosas siempre se sensacionalizan, dijo, doblando el periódico con agresividad. Uno pensaría que la gente se metería en sus propios asuntos. Laura sintió un nudo en el estómago. Un sábado por la mañana llevó a los niños al parque mientras Daniel se quedaba en casa para ponerse al día con el trabajo. Cuando regresaron, la casa olía a lejía. Daniel dijo que había limpiado el sótano. Laura no recordaba haberlo visto limpiar nada antes. Esa noche, pasó por delante de la puerta del sótano y se detuvo. Estaba cerrada con llave. ¿Por qué está cerrada la puerta del sótano?, preguntó. «Productos químicos. No quiero que los niños entren», respondió él con demasiada rapidez. Ella asintió. Pero algo estaba pasando. Entonces llegó el sueño, vívido, violento. Vio a Daniel en el bosque, cavando. Se oyó un grito. Se despertó sudando frío, con el corazón acelerado. «Solo es un sueño», se dijo a sí misma, pero parecía una advertencia. Al domingo siguiente en la iglesia, Laura intentó apartar esos pensamientos de su mente. El coro cantaba. Los niños se movían inquietos en los bancos. Daniel estaba sentado a su lado, sonriendo educadamente. Pero cuando el pastor habló sobre el perdón, ella vio la cara de Daniel, fría, inexpresiva, como si estuviera en otro lugar. Tracy Monroe, la mejor amiga de Laura desde la universidad, también notó el cambio. «¿Estás bien?», le preguntó una tarde mientras tomaban un café. Laura dudó y luego susurró. «¿Crees que Daniel ha estado diferente últimamente?» Tracy ladeó la cabeza. «Siempre ha sido un poco intenso. ¿Pero diferente cómo?». Laura no sabía qué decir.
¿Cómo se explica un sentimiento? Un temor creciente que te oprime el pecho y te susurra que algo está muy, muy mal. Entonces llegó el golpe de gracia. Laura tomó prestado el coche de Daniel porque el suyo no arrancaba. En el asiento del copiloto encontró una goma para el pelo, larga y negra. No era suya. Tampoco era de Grace. La giró entre sus dedos, sintiendo cómo se le encogía el estómago. En la guantera, un recibo de una gasolinera a más de 300 kilómetros de distancia. Daniel le había dicho que había estado en la oficina todo el día. No se enfrentó a él. Todavía no. En su lugar, guardó la goma del pelo en un pequeño joyero en su armario. Una rebelión silenciosa y privada. Una necesidad de ver si se estaba imaginando cosas o si su mundo estaba empezando a desmoronarse. A la semana siguiente, la policía dio más información sobre la enfermera desaparecida. La última vez que la vieron fue en una gasolinera. Un testigo describió a un hombre en un todoterreno oscuro. Cuando el periodista mencionó la marca y el modelo, a Laura se le heló la sangre. Era el mismo que el de Daniel. Aún así, no dijo nada. ¿Y si se equivocaba? Pero lo más importante, ¿y si tenía razón? ¿Y si tenía? ¿En qué peligro se encontraba realmente? Todo cambió un martes por la mañana. Laura estaba preparando a Grace para ir al colegio, peinando a su hija mientras le cantaba una canción de cuna. Daniel se había marchado temprano, alegando que tenía una reunión de trabajo fuera de la ciudad. Apenas le prestó atención cuando le dio un beso en la mejilla al despedirse. La desconfianza entre ellos se había convertido en un abismo silencioso. Mientras Grace corría hacia el autobús, Laura volvió a la cocina y se quedó paralizada. El teléfono de Daniel estaba sobre la encimera. Nunca se olvidaba el móvil. Vibró. Apareció el avance de un mensaje. «No lo has limpiado bien. Han encontrado algo». A Laura se le heló la sangre. Cogió el móvil y lo desbloqueó con el huella dactilar mientras le temblaban las manos. El mensaje era de un número que no tenía guardado, seguido de otro. Deshazte del resto. Esta noche. Se alejó de la encimera, con el corazón latiéndole en los oídos. Su respiración se volvió superficial. Ya no era solo paranoia. Necesitaba respuestas. Sin pensarlo, cogió su abrigo, las llaves y la llave de repuesto de la oficina de Daniel, la del polígono industrial del que rara vez hablaba. Él le había dicho que era un espacio para clientes privados. Nada importante. Ella nunca había estado allí. Hasta ahora. El edificio era gris y sin vida, escondido detrás de una hilera de talleres mecánicos. Laura aparcó a una manzana de distancia. Le temblaban los dedos mientras abría la puerta trasera. Dentro, el aire era viciado, espeso, con olor a lejía y algo metálico. La primera habitación parecía normal. Escritorios, archivos, una impresora. Pero la puerta del fondo, la que tenía un cartel que decía «privado», estaba cerrada con un candado. Abrió un cajón, encontró una llave con la etiqueta «almacén» y la probó. La puerta se abrió con un clic. Lo que vio la hizo retroceder horrorizada. La habitación estaba llena de estanterías. En ellas había cajas con nombres de mujer. Dentro, fotos, mechones de pelo, pulseras, ropa manchada. Laura se tapó la boca para reprimir un grito. Entonces vio la pared. Un enorme corcho con mapas, cuerdas que conectaban fotos y notas escritas a mano. Parecía algo sacado de una serie policíaca. Pero esto no era la televisión, era real, y en el centro de todo, la cara de Daniel, sonriendo en una foto de su boda. Las piernas le fallaron. Se deslizó hasta el suelo. Entonces oyó un ruido detrás de ella. Unos pasos. Se giró, pero no había nadie. Solo el crujido del edificio al asentarse. Laura echó a correr. De vuelta en su coche se quedó mirando las cajas a través del parabrisas. Su mente daba vueltas. Necesitaba ayuda. La policía, pero ¿y si no la creían? ¿Y si él se enteraba? Condujo directamente al apartamento de Tracy.
Su amiga abrió la puerta y, al ver la cara de Laura, la metió dentro. «Es un monstruo, Tracy. Creo que ha matado a gente, a mujeres, a muchas». Laura le enseñó las fotos que había sacado del móvil de Daniel antes de huir. A Tracy le temblaban las manos mientras las veía. «Tienes que ir a la policía, ahora mismo». Pero antes de que pudieran salir, llegó la noticia. Otro cadáver. Esta vez no era una desconocida. Ashley Carter, encontrada en una tumba poco profunda detrás de una cabaña abandonada a 20 millas de la ciudad. Su cuerpo había sido envuelto en plástico. El informe mencionaba colocación organizada, cortes precisos, sin signos de agresión sexual, indicativos de un delincuente metódico. Laura no podía respirar. Era la profesora de la hija de Ashley. Había saludado a Ashley en la fila de la escuela. Y ahora había desaparecido. Tracy llamó a la policía de forma anónima y les indicó dónde estaba el polígono industrial. Pero Laura se negó a dar su nombre. Todavía no. Esa noche, Daniel llegó a casa como si nada hubiera pasado. Besó a Grace en la cabeza, le preguntó a Noah por el colegio y le dio a Laura una botella de vino. «Para nosotros», dijo. «Hace mucho que no pasamos una noche solos». Ella lo miró fijamente, con náuseas en la garganta. Estaba tan normal, tan tranquilo. ¿Así era como lo ocultaba? Cuando los niños se acostaron, Daniel se sentó a su lado en el sofá y sirvió 2 copas. Ella tomó la suya, pero no bebió. «He estado pensando», dijo él agitando el vino. «Deberíamos irnos. Solo tú y yo. Un fin de semana desconectados». Laura esbozó una sonrisa forzada. «Suena bien». Su teléfono vibró, lo miró bajo la mesa. Un mensaje de Tracy. «La policía está en el edificio. Tienes que entretenerlo». Su pulso se aceleró. Asintió a Daniel, agarrando con fuerza su copa. «Voy a ver cómo están los niños». Él se levantó rápidamente. «Ya lo he hecho. Están dormidos». No parpadeó. Laura se levantó de todos modos, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Se movió lentamente, fingiendo calma, mientras su cerebro le gritaba que corriera. Entonces se oyó un golpe, 3 golpes fuertes en la puerta. La expresión de Daniel cambió al instante. Entrecerró los ojos, se quedó quieto, calculando. Laura se quedó paralizada. Otro golpe. «¡Policía! ¡Abran la puerta!». Daniel se volvió hacia ella, con algo oscuro brillando en sus ojos. «¿Qué has hecho?», susurró. Antes de que ella pudiera responder, salió corriendo por la puerta trasera, hacia el bosque que había detrás de la casa. Los agentes irrumpieron segundos después, registrando la casa y gritando órdenes. Laura se derrumbó en el suelo, llorando y temblando, con los niños gritando de fondo. El hogar que habían construido, las mentiras sobre las que se había construido, se derrumbó en una noche. Pero Daniel había desaparecido, y nadie tenía ni idea de dónde había ido. Los días siguientes fueron un caos. Laura y los niños fueron trasladados bajo protección policial. Una habitación de hotel se convirtió en un refugio, sin colegio, sin trabajo, sin visitas. Solo coches camuflados fuera del aparcamiento y agentes apostados en el pasillo. Laura apenas dormía. Pasaba las noches mirando al techo, atormentada por la imagen de Daniel corriendo por el bosque, desapareciendo como el humo. La detective Mary Halston se hizo cargo del caso. Era una investigadora veterana de Des Moines, serena y directa. Laura se aferró a su profesionalidad como a un salvavidas. «Es metódico», dijo Halston. «Encontramos pruebas en la oficina que descubriste. Fotos, objetos personales, mapas de las últimas ubicaciones conocidas de las víctimas. Pero, hasta ahora, ni huellas ni ADN. Ha sido cuidadoso». Creían que Daniel era responsable de al menos 6 asesinatos, posiblemente más. Todas las víctimas llevaban meses desaparecidas antes de ser descubiertas en lugares de enterramiento remotos. Todas eran mujeres. Todas tenían el pelo oscuro. Todas tenían entre 25 y 35 años.
Pero cuanto más avanzaba la investigación, más extraña se volvía. Por un lado, el pasado de Daniel era turbio. Sus expedientes universitarios estaban en regla, pero no tenía perfiles en las redes sociales, ni fotos de su infancia, ni parientes conocidos. Su carné de conducir era auténtico, pero apenas lo había utilizado. La mayoría de la gente lo recordaba como callado, educado, distante. No tenía amigos íntimos, ni exnovias, ni conexiones, como si se hubiera construido una vida de la nada, murmuró Halston. Siguieron las pocas pistas que tenían. Un testigo juró haber visto a Daniel subir a un autobús en dirección oeste. Otro insistió en que se escondía en un granero cerca de la frontera estatal. Un camionero afirmó haberlo recogido en la Ruta 75. Cada vez el equipo se apresuraba, solo para volver con las manos vacías. Mientras tanto, los medios de comunicación se hacían eco de la noticia. El asesino de al lado, contable de día, asesino de noche. Su mujer afirma que no se enteró. Lo peor eran los comentarios en Internet. Tenía que saberlo. Es imposible que viviera con él y no sospechara nada. Comprueben también sus huellas dactilares. Laura intentó ignorarlo, pero a altas horas de la noche se encontraba navegando por foros, leyendo teorías sobre su vida. Algunos la pintaban como una víctima. Otros la acusaban de ser cómplice. Ni siquiera sus hijos se libraron. Noah preguntó, ¿Papá mató a gente? Laura asintió con los ojos llenos de lágrimas. Sí, cariño, pero no fue culpa tuya. Y tú no eres así. Grace lloraba todas las noches preguntando si papá volvería. Laura ya no sabía qué decir. Entonces se produjo un giro inesperado. Los detectives descubrieron un compartimento oculto bajo el suelo de la oficina de Daniel. Dentro había una memoria USB. Contenía archivos, hojas de cálculo, diarios, notas de voz, todo encriptado. Los expertos en informática forense tardaron 3 días en descifrarlo. Lo que encontraron lo cambió todo. Las entradas estaban fechadas y eran meticulosas. Daniel había documentado cada interacción con sus víctimas, a veces con meses de antelación. Las seguía, observaba sus rutinas, escribía sobre sus defectos, pero había una entrada que no encajaba. Sujeto no 7, LW. Laura Whittaker. Había fotos espontáneas tomadas desde dentro de la casa. Laura en la cocina, Laura dormida, Laura bañando a los niños, y una nota. Si alguna vez se entera, plan de contingencia B. Halston se quedó impasible cuando se lo mostró a Laura. Lo había planeado, dijo. Llevaba mucho tiempo observándote, desde antes de esta semana. Laura sintió que le temblaban las rodillas. La había estado documentando, como a las demás. No era solo su esposa, era un objetivo. La pregunta ahora era, ¿cuál era el plan de contingencia B? Las teorías se multiplicaban. Algunos creían que estaba preparando un chivo expiatorio. Otros temían que tuviera planes de hacer daño a Laura y a los niños si lo descubrían. Un analista incluso especuló con que podría volver para terminar el ciclo. Mientras tanto, la opinión pública se volvió volátil. Los manifestantes se reunieron frente a la comisaría. Las pancartas con el lema «Justicia para las víctimas» ondeaban al viento. Exigían arrestos, respuestas, cierre. Pero el cierre era difícil de alcanzar. Un hombre que coincidía con la descripción de Daniel fue visto robando una gasolinera a 3 pueblos de distancia. El empleado dijo que el sospechoso cojeaba y tenía acento sureño, nada que ver con Daniel. Pista falsa. Una mujer afirmó que había salido con Daniel años atrás y que había visto señales de alerta, pero al interrogarla, su historia se desmoronó. Nunca lo había conocido, solo quería llamar la atención. Incluso Tracy fue interrogada después de que las autoridades encontraran sus huellas dactilares en algunas de las cajas de la oficina de Daniel. Laura respondió inmediatamente por ella.
Tracy solo había tocado las cajas el día que Laura llevó las pruebas. Aún así, eso retrasó la investigación. Luego se produjo un descubrimiento escalofriante. Otro cadáver. Una mujer llamada Maria Jennings, consejera escolar, fue encontrada en un parque estatal a 40 millas de la última ubicación conocida de Daniel. No figuraba entre las víctimas. Era rubia, de unos 40 años, no coincidía con el perfil original, pero el método de entierro era idéntico. Envuelta en plástico, enterrada a exactamente 3 pies de profundidad, etiquetada con una etiqueta de plástico. La etiqueta decía NO8. Esto destrozó la teoría del perfil de las víctimas. Daniel no solo buscaba a chicas jóvenes morenas, su patrón no era tan rígido como pensaban. Estaba evolucionando, o tenía más víctimas de las que nadie imaginaba. Peor aún, significaba que seguía activo, seguía matando. Y ahora, sin ningún patrón aparente, nadie sabía quién podría ser la siguiente. Laura miró por la ventana del hotel aquella noche, observando cómo el viento sacudía los árboles. En algún lugar, Daniel también estaba mirando. Ella podía sentirlo. Ese frío escalofrío en la nuca no la había abandonado desde la noche en que él huyó. Se volvió hacia el detective Halston y le susurró: «No ha terminado, ¿verdad?». Halston no respondió, porque en el fondo ambos sabían la verdad. Si alguna parte de esta historia te resulta demasiado familiar, haz una pausa y dale al botón «Me gusta». Y si alguna vez has dudado de alguien a quien amas, cuéntanoslo en los comentarios. Tu opinión importa. No eres el único que se pregunta ¿hasta qué punto conocemos realmente a alguien? Pasaron 3 semanas sin rastro alguno. A pesar de las docenas de avistamientos, la atención de los medios nacionales y una fuerza especial cada vez más numerosa, Daniel Whittaker había desaparecido como si nunca hubiera existido. El público estaba cada vez más inquieto. La policía, frustrada, y Laura estaba desmoronándose. Todas las noches comprobaba 3 veces las cerraduras. Cada sombra fuera de la ventana le parecía una amenaza. Mantenía a sus hijos cerca, rara vez se alejaba de ellos. La detective Halston aumentó las patrullas alrededor de su hogar temporal, pero incluso ella admitió: «Si él quiere llegar a ti, Laura, lo hará». Y entonces llegó el avance, no desde el terreno, sino gracias a un error de Daniel. Una de las carpetas encriptadas de la memoria USB había pasado desapercibida en el primer registro. No estaba etiquetada. Estaba oculta bajo un archivo vacío llamado Impuestos 2018. Cuando el equipo digital finalmente la descifró, lo que encontraron dio un vuelco a todo el caso. La carpeta contenía grabaciones, no solo notas, conversaciones, llamadas telefónicas grabadas en secreto, diarios en audio, entrevistas, y un archivo era diferente. Era una conversación entre Daniel y un hombre llamado Dr. Marcus Bell, un psiquiatra titulado, alguien de quien Laura nunca había oído hablar. La fecha de la grabación era de hacía casi 7 años. En el audio, la voz de Daniel era tranquila, mesurada. Hablaba de compulsión, control y algo que él llamaba el umbral. Un momento en el que una persona pasa del pensamiento a la acción. Describió su primer asesinato no como un error, sino como una prueba, para ver si sentía algo después. No sintió nada. Pero lo que impactó al equipo no fue la confesión de Daniel. Fue la respuesta del Dr. Bell. No le dijo que buscara ayuda, no lo denunció, en cambio lo guió. Lo interrogó clínicamente, le pidió detalles, le pidió fotos. El Dr. Bell había estado documentando el comportamiento de Daniel durante años. Y lo que es peor, lo alentaba.
Rastrearon al Dr. Bell hasta una clínica de investigación privada en las afueras de Kansas City. No figuraba en ningún registro público, financiada por donantes privados, sin supervisión. Cuando los detectives registraron el edificio, encontraron expedientes de pacientes, no solo de Daniel, sino de otros. Hombres y mujeres con tendencias violentas, muchos de los cuales habían desaparecido del sistema penal. Algunos se creían muertos, otros desaparecieron sin dejar rastro. La clínica no trataba a las personas, las estudiaba. Creaba un entorno controlado para psicópatas. Halston llevó las pruebas a Laura en persona. No era solo un asesino, dijo ella. Formaba parte de algo más grande, un experimento, y creemos que no era el único. A Laura se le revolvió el estómago. El hombre al que amaba estaba siendo vigilado, moldeado, tal vez incluso protegido por profesionales que deberían haberlo detenido. Halston palideció cuando ella le explicó el siguiente descubrimiento. Un retiro de $250,000 de una cuenta ficticia relacionada con la clínica. El dinero fue transferido a un banco offshore. ¿El destinatario? Un nombre que no habían visto antes. David Knox. El reconocimiento facial confirmó lo que Laura ya temía. David Knox era Daniel Whitaker. Había vivido bajo una identidad falsa durante más de una década. El verdadero Daniel Whitaker era un hombre que murió en un accidente de barco en 1996. Le habían robado la identidad años después. Con cuidado, en silencio, lo que significaba que el matrimonio de Laura ni siquiera era legal. Su vida era una construcción basada en una mentira desde el primer día. La conmoción se extendió por todo el departamento, por los medios de comunicación, por el alma de Laura. Todo, su hogar, sus hijos, su amor, estaba arraigado en algo ficticio. No solo la había engañado emocionalmente, había reescrito la historia, había creado una personalidad tan perfecta que incluso su boda, las partidas de nacimiento de sus hijos, su hipoteca, todo estaba vinculado a un hombre que ya no existía. La prensa estalló. El hombre sin pasado, revelado su verdadero nombre. ¿Quién es? David Knox, mujer casada con un fantasma. Pero el detalle más escalofriante provenía de un archivo de audio titulado simplemente Última Entrada. En él, David, habla con el Dr. Bell por última vez. Ella lo sabe. Dice con calma. Encontró las cajas. El Dr. Bell responde con cautelosa preocupación. Entonces ya sabes lo que hay que hacer. Daniel hace una pausa. No puedo. Creía que podía. Pero ella es diferente. Otra pausa. Luego, un susurro. Es la única a la que he amado. El Dr. Bell responde. El amor no tiene nada que ver. Hay que mantener los límites. En cuanto dudas, te vuelves vulnerable. Entonces se corta la línea. Laura escuchó esa grabación 10 veces. Cada vez esperaba oír algo más. Una señal de remordimiento. Una súplica de perdón. Pero no había nada. Solo un hombre al que le ordenaban borrarla como había borrado a tantos otros, y que dudaba. Eso no la hizo sentir más segura. La hizo sentir marcada. Porque ahora David, no solo estaba huyendo, estaba en conflicto, dividido entre el instinto y algo peligrosamente cercano a la obsesión, y la gente así no desaparece para siempre. Vuelve, especialmente cuando el experimento no ha terminado. Laura nunca volvió a la casa de Maple Street. Después de que se supiera la verdad sobre la identidad falsa, el psiquiatra, la clínica, ya no se sentía como en casa. Era la escena de un crimen, un mausoleo de recuerdos que ahora apestaba a manipulación. Vendió todo, se mudó de estado, se cambió el apellido, matriculó a los niños en una nueva escuela en otro distrito. Solo Tracy sabía dónde estaban. David, nunca fue encontrado. El FBI
Los Marshalls estadounidenses e incluso la Interpol añadieron su nombre a sus listas de personas buscadas. Su foto apareció en las pantallas de los aeropuertos y en las paredes de las oficinas de correos, pero no aparecieron nuevas pruebas. No se le vio. No se confirmó ningún movimiento. Simplemente había desaparecido, como una sombra que se retira en la noche. Aún así, Laura nunca se sintió realmente libre. Cada golpe en la puerta la hacía sobresaltarse. Cada número desconocido que llamaba la hacía detenerse. Evitaba las multitudes. Se estremecía al ver un cabello oscuro entre la multitud. Tomó clases de defensa personal, instaló cámaras y tenía un botón de pánico cerca de su cama. Noah se volvió más callado, más vigilante. Grace todavía lloraba por las noches a veces, preguntando si papá iba a volver. Laura dejó de intentar responder, porque la verdad era que no lo sabía. Los terapeutas le dijeron que no era culpa suya, que algunos depredadores son así de buenos, que el amor verdadero y ciego, puede nublar el juicio de la forma más devastadora, pero eso no impedía que las preguntas la atormentaran a las 3 de la madrugada. ¿Cuánto se había perdido? ¿Cuánto había estado a punto de convertirse en su próxima víctima? ¿Era realmente especial para él o solo otro expediente sin cerrar en una caja en algún lugar? La clínica de Kansas City fue cerrada. El doctor Marcus Bell fue arrestado y acusado de conspiración, obstrucción a la justicia y complicidad en múltiples homicidios. Pero se negó a testificar. Afirmó que todo era parte de un estudio psicológico en nombre de la ciencia. Su defensa fueron voluntarios. Nadie le creyó. Murió de un derrame cerebral bajo custodia federal 6 meses después. Algunos dicen que fue natural, otros no están tan seguros. El escándalo provocó la indignación nacional. Se iniciaron investigaciones. Las conspiraciones se extendieron. Se hablaba de ensayos secretos sobre el comportamiento, de personas desaparecidas ocultas a plena vista, incluso de la implicación del gobierno. Pero nunca se probó nada. Laura lo observó todo desde la distancia, abrazando a sus hijos, sin conceder entrevistas. Nunca escribió un libro. No quería la fama, solo quería paz. Pero la paz no es fácil cuando has vivido junto al mal. A veces se sorprendía a sí misma mirando la puerta, esperando que él entrara, no con un arma, sino con esa misma sonrisa desarmante, la que tenía la noche en que bailaron descalzos en la cocina después de acostar a los niños. Porque la verdadera pesadilla no era que él la hubiera engañado, era que, durante tanto tiempo, la había hecho sentir segura. Esa traición le dolió más que cualquier cuchillo. Y si hay algo que Laura aprendió de todo eso, es esto. Los monstruos no siempre se esconden en la oscuridad. A veces te cogen de la mano, te dicen «te quiero», acunan a tus hijos en la cama. A veces construyen vidas, no para integrarse, sino para anclarse a algo real, algo que acabarán destruyendo. Y lo más aterrador, a veces no dejan cicatrices visibles, te dejan dudando de todo lo que eras. ¿Qué harías si la persona en la que más confiabas, con la que compartías la cama y con la que habías formado una familia, resultara ser un asesino? ¿Verías las señales? ¿Creerías en tus instintos? ¿O el amor te cegaría ante el peligro que te acecha? La historia de Laura Whitaker no es solo sobre la traición, es una advertencia, un recordatorio de que, a veces, los monstruos más aterradores llevan las máscaras más convincentes. No solo engañan a los demás, sino que construyen vidas enteras sobre mentiras, atrayendo a todos los que les rodean como si fueran gravedad. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que Laura debería haberlo visto antes? ¿Era la doble vida de Daniel una señal de algo más oscuro dentro de la propia sociedad? ¿Y qué hay de la supuesta clínica? ¿Cuántos experimentos más hay por ahí, ocultos a plena vista? Deja tu teoría en los comentarios a continuación. Si esta historia te ha impactado, compártela con alguien que te importe.
Ayuda a otros a ver lo fácil que es que la oscuridad se esconda detrás de una sonrisa. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Te traemos historias reales que no solo informan, sino que te llegan al corazón, porque a veces la verdad es mucho más aterradora que la ficción.